Muy bien, quiero iniciar compartiendo con ustedes que hay una prueba que podemos hacernos todos, una prueba certera para conocer a una persona, ¿sí? Y es preguntar si el principal registro de su voz es la queja descontenta o la jubilosa acción de gracias. O sea, los cantantes tienen un registro de su voz y en base a ese registro también hay un ecualizador de voces y ellos registran una voz grave, una voz aguda, etcétera. Pero aquí también, o sea, nosotros tenemos una voz diaria, constante, y yo quiero preguntarte cuál es el registro de tu voz, si es la queja constante. Nos quejamos porque no hizo mucho frío, pero ya está viniendo el calor y ahora nos quejamos porque hace mucho calor, nos quejamos porque ya vienen las lluvias, nos quejamos porque no hay lluvias, nos quejamos porque no había pasado nada y ahora nos quejamos porque están pasando cosas. En fin, ese es el registro de voz de mucha gente, se quejan por todo y de todos. Y eso no es agradable al Señor, sino que nuestro registro sea un jubiloso gozoso, de estar gozosos siempre, gozados en el Señor. Dice Pablo, y estaba en una prisión ahí en Filipos, regocijados en el Señor siempre. Es decir, en todo momento, bajo toda circunstancia, bajo toda situación. Él estaba en una prisión romana que eran terribles. Había ratas, eran apestosas, eran subterráneas, eran frías, había contagio de muchas cosas. Así es que, y Pablo en esa carta, escrita desde la prisión de Filipos, si tú la has leído o la puedes leer, no había ninguna queja, absolutamente ninguna queja. Prisión fría, oscura, apestosa. Ya conté 50 ratas, la comida es mala, la cama es de piedra y la cabecera, ya sabes. Nada, no ves ninguna queja del apóstol Pablo. Y también decía un hombre que él preguntaba, ¿qué puedo hacer yo, que soy un pobre viejo cojo? Decía Epicteto, sin darle gracias, sino darle gracias a Dios. O sea, no importa cuál sea tu situación, si eres una persona mayor, anciana, joven, niño, no importa en qué situación o circunstancia estás, ¿qué podemos hacer? Darle gracias a Dios, alabarlo en medio de cualquier situación, porque Él es Dios, porque Él es soberano. Y quiero decirte algo más antes de iniciar. El cristiano debe gozar de la vida en todo momento, porque estamos bendecidos con toda bendición espiritual, porque gozosa de Dios, porque la vida es gozosa de Dios. Entonces, la comunión cristiana, que es de lo que hemos venido hablando, la comunión, la unidad, el respetarnos, el amarnos, el considerarnos, el no juzgarnos, todo esto dentro de la comunidad cristiana, dentro de esto de la familia de Dios. La comunión cristiana tiene el ejemplo, la inspiración y la dinámica de Jesucristo. Hagamos de Jesucristo el centro de nuestra vida, de nuestra comunión, de nuestra relación con Él, nuestro compañerismo. Y cuando el Señor de la gloria eligió servir a otros, en lugar de buscar su propia seguridad, estableció un modelo que debe aceptar todo aquel que trate de ser un seguidor. Es lo que vamos a hablar hoy. Jesús, dice Pablo en el pasaje de Romanos 15, que Jesús nos dejó ejemplo. Ni siquiera Él se agradó a sí mismo. Así es que Jesús es el ejemplo siempre máximo
de todas las cosas para ti y para mí. No solamente el ejemplo, pero ese ejemplo es inspirador, ese ejemplo nos va a inspirar, ese ejemplo nos va a dar fuerza, nos va a dar fortaleza, nos va a dar ánimo, nos va a sostener, nos va a sustentar, porque es nada menos que el ejemplo de Cristo mismo, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar y vamos a entrar en nuestro pasaje de hoy, Romanos 15, del 1 al 7, que tiene como título este mensaje: en tu libertad cristiana, encuéntrate con tu libertador, Cristo Jesús. Y vamos a hablar de esto, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres soberano, porque estás en control absolutamente de todo lo que existe en tu creación, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, visible, invisible, y tu soberanía, el saber que estás en control, que tú gobiernas, que nada pasa y nada sucede sin que tú lo quieras, lo permitas, y todo con un propósito y bajo tu control, nos da seguridad, nos da confianza y tenemos esperanza, y que tú estás siempre presente en tus hijos, en tu familia, en tu iglesia, en tu reino, en el mundo. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la palabra, la Biblia, como decía Pedro, profética, más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero esclarezca en nuestros corazones. Señor, bendícenos ahora, guíanos, y como lo vamos a ver en el mismo pasaje de hoy, tu palabra trae todas esas cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, para darnos consolación, paciencia y esperanza, pero también, si se escribieron antes, pero para aplicación ahora a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a abrir nuestro pasaje, mis hermanos, ahí. Abran su Biblia. Qué hermoso es oír, ¿verdad?, las hojas de la Biblia. Es un ruido hermoso, es un olor agradable, las hojas de la Biblia de cada uno de nosotros. Estar abriendo este pasaje, y mantengan ahí ya el texto. Si no tienes alguna manera en leer, está en la pantalla también. Vamos a leer hoy Romanos 15, del 1 al 7, es nuestro texto, nuestro pasaje de estudio esta mañana en la serie que estamos llevando, Arraigados en el Evangelio, y estamos ya llegando, este es el capítulo, el penúltimo capítulo de 16 capítulos que conforman todo el libro de Romanos, la epístola a los romanos. Así es que vamos a leer del 1 al 7, y dice Pablo: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces, como tenemos en nuestro título, en tu libertad cristiana, encuéntrate con tu libertador, Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Nuestra libertad, es verdad que tenemos una libertad en Cristo, una libertad cristiana. Nos dice claramente el Evangelio que
conoceremos la verdad y ¿qué? La verdad nos hará libre, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero también hay otro texto que dice que no uséis la libertad como pretexto. ¿Para qué? Para hacer lo que quisiereis. Entonces la libertad, sí somos libres en Cristo y tenemos libertades cristianas, pero es impresionante, mis hermanos amados, lo que el Señor nos quiere mostrar a través de su palabra, a través de esta carta de Pablo a los creyentes romanos, porque si bien tenemos esa libertad, que también se han denominado como libertades cristianas, yo soy cristiano y como cristiano tengo una serie de libertades que me son lícitas, que las puedo hacer, que no son pecaminosas, que no atentan a la moral, a las leyes de Dios, pero ni aún así, porque tengo libertad en Cristo, puedo decir, bueno, si esto me es lícito, si esto no es pecaminoso, no es inmoral, entonces lo puedo hacer, puedo disfrutar, puedo complacer en eso. No sería suficiente, y es lo que Pablo nos está diciendo. O sea, yo tengo que considerar a mis hermanos. No vivimos solos, no vivimos aislados, aunque ahora, ¿verdad?, se van a tomar medidas, y bueno, gracias a Dios, porque vamos a apreciar la comunidad cristiana, vamos a apreciar la familia de Dios, vamos a apreciar la iglesia. Imagínate, ya hay países, Estados Unidos, aquí nuestro país vecino, ya decretaron no solamente una emergencia nacional, pero también el cierre de todas las iglesias, de lugares masivos de reunión, deportes, política, sociales, eventos de todo tipo, incluso iglesias. Entonces, no sabemos, estamos en la primera fase, como nos informaba el pastor Roberto, pero inevitablemente vamos a ir a una segunda fase de esta pandemia y finalmente la tercera, porque es un proceso, ¿no?, que va dándose en una inercia. Entonces podrá llegar en algún momento en que nos impidan que nos reunamos, nos congreguemos aquí, y entonces estamos preparados, estamos listos para tener fe, para caminar con el Señor, para confiar en Él, para depender de Él, para que pongamos en práctica, en prueba todo lo que a lo largo de las reuniones de cada semana en la iglesia y a lo largo de muchos años que llevamos congregándonos, lo ejercitemos, lo pongamos en práctica y veamos que podemos mantenernos. Nosotros como misioneros, mi familia y yo hemos estado como misioneros en diferentes lugares, en diferentes países, sin tener una iglesia donde congregarnos. Y hemos dependido del Señor, en comunión, en su palabra, en esa pequeña iglesita de mi esposa, mis hijos y yo, y así permanecer un día, una semana, meses, años, dependiendo del Señor, mientras estamos predicando, mientras que se está plantando una iglesia, estableciendo una iglesia, como ha sido también esta iglesia aquí en Guadalajara. Así es que tu libertad cristiana, mi hermano, está enmarcada por el Evangelio, y esto es muy importante para que no uses tu libertad como pretexto para hacer lo que quieres nomás porque te es lícito y no es inmoral, no es algo pecaminoso. Así es que es importante esto, que no uses, dice, no uses tú que eres fuerte en esta comunidad como la había en la iglesia de los creyentes en Roma. Habían creyentes que eran fuertes, que se consideraban a sí mismos fuertes, había creyentes débiles o que eran considerados así, pero dice, no uses tú, hermano, que eres fuerte, porque a lo mejor así te has identificado como un creyente fuerte en el contexto que hemos venido diciendo. Incluso Pablo, y en la versión de las Américas, es muy importante, porque en este mismo pasaje, en la versión de las Américas, hay una palabra que Reina Valera no está traduciendo, porque dice así que nosotros, los que somos fuertes, pero ese nosotros es muy importante y no está traducido aquí en esta versión
de Reina Valera. Pablo también se estaba incluyendo, nosotros que somos fuertes. Había en aquella iglesia, en aquella comunidad, creyentes que eran fuertes en su fe y fuertes en cuanto a las libertades cristianas. No les molestaba su conciencia porque creían que era aceptable lo que permitían, lo que hacían, etc. Pero también había creyentes débiles que tenían una conciencia débil y que les afectaban todas estas cosas. Así es que tú que eres fuerte en tu libertad, dice, no lo uses como pretexto para hacer aún lo que te es lícito, solo para agradarte a ti mismo, despreciando a tu hermano. Ahí está el punto. O sea, ok, sí me es lícito, sí tengo esa libertad, pero entender hoy que esas libertades cristianas no son solamente para agradarnos a nosotros mismos, solamente para vivir de una manera más cómoda y más a gusto y más placentera. Nuestra vida, desde que conocemos a Cristo, tiene una trascendencia, mis hermanos. El apóstol Pablo dice que no vivamos para las cosas que se ven, sino para las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son terrenales, son materiales, son temporales. Entonces, es muy importante que entendamos esto, que aunque fuera lícito y todo, tengo que considerar a mi hermano y no solamente enfocarlas en función de mi placer, de mi comodidad, de mi bienestar, porque me es lícito, porque tengo esa libertad en Cristo, pero no va en esa función. Yo siempre tengo que tomar en cuenta a Cristo, estar enfocado con Él. Pero también Pablo les habla a los débiles, no solo a los fuertes, y les dice, y tú que eres débil, no uses tu libertad para criticar o juzgar a los que son fuertes. ¿Sí? Entonces vamos a ir analizando nuestro texto de Romanos 15, del 1 al 7. Y yo quiero decirles que es un pasaje tan rico en contenido y brotaban así tantos títulos que podíamos poner a este pasaje, y te voy a decir algunos que me venían a la mente, pero finalmente creí que este era el título que más contenía el enfoque de la enseñanza que hoy el Señor nos quiere dar. Pero fíjate bien, habría muchos títulos muy valiosos, muy sugestivos, muy acordes con el tema que Pablo está abordando en este texto. Y te voy a decir algunos. Por ejemplo, ¿cuál ha de ser la actitud del creyente justificado para con el débil, ¿sí?, y el fuerte? Otro título, fuertes y débiles, así nada más. Podría haber sido un título de este mismo texto. Otro, Cristo nos dio el ejemplo de lo que nos pide. Cristo no solamente nos pide, nos manda, nos enseña, pero también nos da el ejemplo. También otro título podría haber sido recibirnos unos a otros, así como Cristo nos recibió. Vivir el Evangelio sería otro título en este texto. ¿Sí? También otro, glorificando a Dios, comportándome y haciendo lo que dice este pasaje que me enseña Dios a ti y a mí. Cristo el centro. Si se dan cuenta en este pasaje, Cristo es el centro. Pablo no deja de contemplar o no pierde el enfoque de Cristo en todo lo que viene diciendo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. O sea, Pablo viene hablando de lo que tenemos que hacer como iglesia, como cristianos, y luego inmediatamente menciona a Cristo, que no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, todas esas ofensas que le habían sido hechas y dadas a Dios, las recibió Él en la cruz, por causa tuya y mía, por causa de sus hermanos, nos dice el Evangelio. Y finalmente, a lo mejor un título también muy sugestivo hubiera sido la libertad cristiana y el amor cristiano. A lo mejor después de oír estos títulos, algunos de ustedes pueden decir, a mí me hubiera gustado más este o aquello, o haberte identificado.
Así es que nuestro título es: en tu libertad cristiana, encuéntrate con tu libertador, Cristo Jesús. Gracias a Dios, mis hermanos, por esa libertad cristiana que tú tienes, que yo tengo. Pero si tenemos esa libertad cristiana es porque tenemos un libertador, que es Cristo Jesús. Y nos libertó para cosas mucho más grandes. Nos libertó de la esclavitud del pecado, de Satanás, del mundo. Nos libertó de toda adicción, de toda actitud y obra pecaminosa. Pero nos hizo libres para Dios. Nos hizo libres de toda atadura. Hay millones, miles de millones de personas que están atadas todavía a tantas cosas. Incluso, como nos decía Roberto, hay gente que puede estar atada al temor. Incluso cristianos, ojalá que no hubiera o muy pocos, pero hay cristianos que son débiles y que pueden estar atados al temor ante los acontecimientos, ante las noticias, ante lo que está sucediendo, ante lo que puede pasar o venir. Pero el Señor nos ha hecho libres. Así es que si en algún momento estás visualizando tus libertades cristianas, no lo dejes de hacer sin enfocarlo a tu libertador, que es Cristo Jesús. Amén. Así es que Pablo, en este pasaje, mis hermanos, que hemos leído y que vamos a estar estudiando, y que lo vamos todo este pasaje de estos 7 versículos los vamos a enfocar en 3 puntos solamente. Ahorita los voy a mencionar, pero entonces Pablo está tratando todavía, o sea, hay una continuación de lo que se nos ha venido predicando en el capítulo 14, y este capítulo 15 es una continuación. Pablo aquí todavía trata acerca de los deberes mutuos de los miembros de la iglesia, los miembros que eran fuertes, los miembros que eran débiles, y especialmente de los más fuertes hacia los más débiles en la fe, en aquella iglesia, pero también en todas las iglesias y en nuestra iglesia también. Recordemos que al decir fuertes, como nos predicaba Roberto y lo hizo de una manera que entendimos claramente, cuando el texto se refiere a esos creyentes fuertes, se está refiriendo a los creyentes que han alcanzado una comprensión amplia de la libertad que tienen bajo la gracia de Dios. Con relación a esos escrúpulos, ¿sí? o dudas o recelos, de esos escrúpulos de conciencia o tradiciones humanas. Dichos escrúpulos condicionan, en cambio, la libertad de los débiles, ¿sí? En los débiles era eso, que todavía esos escrúpulos, esas dudas, todavía estaban condicionándolos para su manera de vivir, de actuar, de tomar decisiones. Así es que, mis hermanos, el problema que presenta esta parte de Romanos ha sido el gran desafío del pueblo de Dios en todos los tiempos. Ningún grupo social es tan heterogéneo, fíjate bien, como la iglesia. ¿Por qué? Porque su membresía incluye personas de todos los estratos y grupos étnicos, religiosos y lingüísticos de la sociedad. Ricos y pobres, poderosos y marginados, ancianos y jóvenes, adultos y niños, los bien educados y los no tan bien educados, conservadores y radicales. Imagínate, de todos estos grupos que estoy mencionando, está conformada la iglesia, nuestra iglesia, así que es el grupo más heterogéneo, es decir, el grupo menos igual. Habemos una gran diversidad, una gran diferencia entre unos y otros de todo lo que he mencionado. Así es que la convivencia de grupos tan diferentes crea tensiones, mis hermanos, inevitablemente crea tensiones, y la discusión
de este pasaje de los principios para la buena convivencia, ¿sí? Tiene siempre mucha pertinencia, es decir, necesitamos saber cómo podemos convivir de una manera correcta, de una manera amorosa, de una manera unida, de una manera que glorifiquemos a Dios. Como vamos a terminar el versículo 7, habla aquí de glorificar a Dios. Pablo siempre tiene presente, y todo lo que hacéis, ¿sí? Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces todo lo que hacemos debe estar siempre con este pensamiento, esta mentalidad de buscar, esto que voy a hacer glorifica a Dios. Soy hijo de Dios, eres hijo de Dios. Hemos sido redimidos, hemos sido libertados, hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido reconciliados, hemos sido libertados por ese Dios. Y es para que tengamos un testimonio diferente del que tiene el mundo sin Cristo, sin Dios, y glorifiquemos a Dios. Cuando vieron a Pablo convertido a Cristo, nos dice claramente esa epístola que él escribe, y dice que cuando lo veían, dice, glorificaban a Dios en mí. Porque en otro tiempo Pablo había sido el perseguidor de la iglesia por excelencia, y ahora, habiendo sido el más grande antagonista, ahora se había convertido en el más grande protagonista, y glorificaban a Dios en mí. Qué hermoso sería que nuestros padres, ¿verdad?, glorifiquen a Dios por sus hijos convertidos a Cristo. Gloria a Dios por mi hijo, Señor, lo has transformado, lo has cambiado, está irreconocible. Y todavía más, mi esposo, esposas, amén, levanten la mano, a ver. Gloria a Dios por mi esposo, Señor, me has dado un esposo nuevo, yo ya lo quería, ya quería cambiar de esposo. En términos sanos y correctos. ¿Sí? Así es que es un gozo, mis hermanos. Tu jefe, gloria a Dios, nos han dicho, aquí hay jóvenes universitarios que les han dicho, oye, tráiganos más compañeros suyos aquí a nuestra universidad, porque queremos de esos universitarios. En las empresas, en los trabajos, nos han dicho, oye, ¿no tienes algún recomendado ahí de tu grupo? De tus amigos, porque nos interesa más tener más empleados, más gente como tú en nuestra empresa. Gloria a Dios, ¿no es cierto, mis hermanos? Qué importante es eso. Así es que, como ya hemos comentado en el capítulo 14, porque ha sido una serie secuencial, Pablo, es bien interesante esto, a lo mejor no se habían dado cuenta que Pablo no hace ningún esfuerzo para eliminar esas diferencias propiamente de los creyentes fuertes y de los creyentes débiles. Solamente pone las pautas, que no se critiquen, no se juzguen, que se reciban, que se amen, pero no intenta y no hace el menor esfuerzo por eliminar esas diferencias, no se ocupa de esa situación. No sé si lo habías percibido. Porque fíjate bien, si se favoreciera a la posición de los fuertes sobre los débiles, se haría pecar a estos últimos al inducirlos a actuar contra su conciencia. Si en cambio, por consideración a los débiles, favorece su posición en contra de los fuertes, podría llevar a los fuertes a un retroceso de su amplia libertad, ¿sí?, con que Cristo los hizo libres, y les impondría una limitación a su gloriosa libertad. ¿Se dan cuenta qué importante? A mí me asombra, me maravilla la sabiduría de Dios expresada en su palabra y a través de los escritores que Dios escogió y seleccionó para escribir cada uno de los libros de esos 66 que contiene la Biblia, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, que nos dan un total de 66. Entonces, mis hermanos, Pablo
ordena que los fuertes no menosprecien a los débiles, por el hecho de que no tienen libertad de hacer ciertas cosas. A los débiles también les manda a que no juzguen a los que son fuertes, por el hecho de que sienten libertad de hacer ciertas cosas que para ellos resultarían impropias o inapropiadas. Así es que, mis hermanos, la argumentación que Pablo tuvo en cuenta para fijar la posición que asumió en este capítulo anterior, 14, que ya vimos, ya se nos predicó, y que concluye en este capítulo 15, porque el 16 ya es otro tema, se basa en lo siguiente, antes de entrar a los 3 puntos que vamos a ver. La fuerza y el respeto que impone el cabal reconocimiento del señorío de Cristo sobre uno mismo y sobre los demás hermanos. No te lo tengo que explicar, está bastante claro, lo puedes oír una vez y otra vez. O sea, hay una fuerza, mis hermanos, y un respeto que impone cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, sobre uno mismo y también sobre mis hermanos. También otro argumento es que la seguridad de cada uno tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo para ser juzgado por lo actuado en nuestra vida como cristiano. De esto nos habló Roberto también el domingo pasado, que no se nos olvide que tenemos una mayordomía cristiana y que tenemos una cita ineludible que la Biblia le llama el tribunal de Cristo, donde cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismos. Dios no te pide que le des cuenta de tu hermano que está allí al lado, o adelante o atrás. Dice, cada uno dará cuenta de sí mismo, no de tu hermano. Somos buenos para dar cuenta de nuestros hermanos, pero no es algo que Dios nos está pidiendo. Y algo importante, no en cuanto al juicio referido de la salvación, el tribunal de Cristo no es referido a la salvación, pues Cristo ya realizó completamente esa salvación en la cruz, ya quedó arreglada, amén. Y por último, en cuanto a argumentos, el amor que debe prevalecer en cada situación entre los que son hermanos en Cristo, un amor verdadero, un amor ágape, un amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado, un amor que es fruto del Espíritu Santo, porque más el fruto del Espíritu es amor, empieza con el amor. Así es que tenemos el amor que siempre debemos de prevalecer, hacerlo prevalecer para que se mantenga nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra iglesia unida en amor, sí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que, mis hermanos, en el capítulo 15 que estamos estudiando, iniciando hoy, Pablo comienza incluso identificándose él mismo con los que se consideran fuertes, y es como si quisiera que todos los creyentes alcanzáramos precisamente esa posición de libertad en Cristo, y deberemos aspirar a llegar a ser fuertes en cuanto a nuestra libertad en Cristo. Y oramos, Roberto y yo, para que esta serie y estos temas especialmente, el Señor traiga claridad, entendimiento, y puedas empezar a vivir en esa libertad en Cristo, que pueda ser gozosa, que pueda ser de bendición para ti, para tu prójimo, para tus hermanos, que pueda ser esperanzadora. Y pudiéramos desde ahí, desde esa condición de ser creyentes fuertes, fíjate bien, pudiéramos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si alguien aquí se considera fuerte, a ver, levante la mano. No, ¿verdad? No la levantes. Pero si alguien aquí, ya estaban algunos así que iban a hacerlo, pero algún fuerte aquí, fíjate bien,
es para que soportes las flaquezas de los débiles. Roberto nos decía, y el pastor Carlos también, que cuando dice, muchos habíamos entendido mal ese soportaos los unos a los otros. Yo decía, ya decía yo, ¿verdad?, que hay que soportar a algunos hermanitos. Pero no es en ese sentido de soportarnos porque ya no lo aguanto, sino soportarnos era sostener, o sea, unirme a Él de tal manera que sostenga, que lleve sus cargas junto con Él. Fíjate bien qué interesante y qué diferente es eso. Soportados unos a otros es ayúdalo a soportar, a llevar sus cargas sobre tus hombros. Esa es la idea original. Así como el hombre en aquel tiempo llevaba el cántaro de agua sobre sus hombros, cargaba, es la idea de que carguemos tú y yo, los que se consideren fuertes, carguemos las debilidades de nuestros hermanos. Así que vamos ya a entrar rápidamente a nuestro primer punto, que se desprende de los versículos 1 al 3. Así que los que somos fuertes, y deberíamos de agregar la palabra nosotros, así que nosotros los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. En este primer punto lo que vamos a ver es lo que se pide a los fuertes, que es algo que está pidiendo el Señor a aquellos creyentes que son fuertes, que se consideran así. Pues aquí lo dice el texto con toda claridad: soportar las flaquezas de los débiles, como ya expliqué, sostener sobre tus hombros, en lugar de juzgarlo, de criticarlo, vas a sostener sus debilidades sobre tus hombros. Eso es lo que te pide el Señor. No debemos en ningún momento dejar de enfocarnos y de centrar nuestra vida en Cristo como Señor, porque Jesús dijo Pedro cuando predicaba, Jesús es Señor y Cristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hay un gran cambio en nuestras vidas, en nuestro comportamiento, en toda actividad cristiana cuando Cristo es mi Señor. ¿Sí? Entonces, en lugar de conceder un derecho a los que son fuertes en la fe. Imagínate que en esta iglesia tuviéramos sección de los fuertes por acá, y mira, se sienten muy a gusto, muy contentos. Acá están los fuertes y acá están los débiles. No es así, Nelson, no te sientas mal, hermano. Por ser los que mejor han comprendido el nuevo régimen del Espíritu, que finalmente, si lo han comprendido, también es una gracia de Dios. Mis hermanos, yo no sé si ya llegaste ahí donde en la vida cristiana no tenemos méritos. No tenemos ningún mérito. No sé si sea un golpe muy duro al orgullo, pero es verdad. Y vas a encontrar más gozo y placer en glorificar a tu Señor, Cristo Jesús. Así es que Pablo les impone una obligación a los que son fuertes. En lugar de darles una posición, un lugar, ustedes son fuertes, los felicito, cuídense, ¿sí? Más bien les impone una obligación, la de soportar, llevar, y podemos relacionarlo como un ejemplo, como cuando Cristo llevó su cruz, según nos dice el Evangelio de Juan, que Cristo llevó su cruz, cargó su cruz. O también como nos pide a los discípulos suyos, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, cargue su cruz cada día y sígame. Pero entonces así es soportar, llevar las flaquezas, que equivale a decir las cargas de los débiles.
Roberto y yo estamos orando y el liderazgo también para seguir creando contextos de comunión. Y queremos pedirles que no se impacienten porque por ahí podrán empezar a escuchar que estamos teniendo algunas reuniones de comunión, pero estamos iniciándolas en pequeños grupos. No podemos invitar a toda la iglesia porque no se trata de que toda la iglesia, sino que toda la iglesia esté en grupos en casa o en grupos de comunión. Espero explicarme y no tengo tanto tiempo ahorita para hacerlo, pero es importante que si oyes no te ofendas, sino que vamos caminando y en un momento lo que queremos es que todos los miembros de nuestra iglesia puedan estar participando de un grupo en casa o un grupo de comunión. Sí, por lo mismo, para que podamos conocernos. Oye, hermano, ¿por qué estás pasando? ¿Qué estás enfrentando? Y ya el hermano empieza a compartir y a decir, entonces tú tomas esa flaqueza, esa debilidad y la cargas junto con él y sabes que te comprendo. Hay hermanos, hermanas que están sufriendo por no venir hoy, porque están enfermos. Fina está otra vez en el hospital y el doctor la citó hoy y yo predicaba hoy y no pude llevarla, trae dolor, en fin, no voy a dar todos los detalles ahorita, y la llevó Gerardo, mi hijo, pero está ya revisándola, checándola, no sé qué ha pasado, y muchas hermanas nuestras con algún padecimiento, algún dolor, alguna situación, o ahora que recibimos instrucciones, gente mayor que se va a quedar en casa por recomendación, porque es lo mejor cuando esto vaya avanzando, en fin. Y sufren por no venir a la iglesia, por no venir a su instituto bíblico, a su discipulado, a su serie de entre semana, en fin. Y ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Y para eso tenemos comunicación, ahora más que nunca muchos medios de comunicación para estar comunicados, para estarnos hablando, para estar compartiendo, para estar orando juntos unos a otros. Pablo se hubiera vuelto loco con estos medios de comunicación tan increíbles que tenemos hoy. Imagínate cuánto más alcance hubiera tenido del evangelio, de oración, de crecimiento en las iglesias, de liderazgo, etcétera. Entonces, mis hermanos, esto no es otra cosa que participar en una experiencia de negación, negarnos a nosotros mismos, y aunque yo tenga una libertad cristiana, me podría negar a mí mismo y no hacer algo que me es lícito, porque a lo mejor eso puede tropezar a mi hermano, puede ofender su débil conciencia y puede ser que no sea para edificarle a él, sino más bien para tropezarle. Es lo que estamos viendo. Entonces, también esto lo podemos entender como identificarnos, mis hermanos, con la situación de mi hermano. Identifícate, conócela y luego identifícate y dile que vas a apoyarlo y va a ser en verdad un apoyo espiritual, un apoyo moral, un apoyo en oración, ¿sí? Tal como en las, por ejemplo, tenemos otra cita ahí de Pablo ahora a los Gálatas, donde dice sobrellevad los unos y los otros las cargas. Ahí está literalmente, vamos a ayudarnos, va a ser más llevadera la carga que tengamos unos y otros. Por eso no debemos de dar una impresión de que todo está bien, porque nos saludamos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien. Y te está llevando. Sí, el problema, la necesidad, el dolor. Entonces, no, vamos, esos grupos de comunión, ayer tuvimos un grupo de comunión, por si te enteras, y fue hermoso, porque en esos grupos de comunión, como son más pequeños, nos empezamos a abrir, a conocer nuestras necesidades, nuestro dolor, nuestro problema, nuestra situación, y empezamos a llevar las cargas unos a otros en ese grupo de comunión, empezamos a orar también unos por otros, sentimos descanso y nos fuimos bendecidos. Pero vamos a seguir trabajando para crear más y más hasta que toda la iglesia y cada uno de ustedes esté en esos grupos de comunión. Así es que, ¿qué aplicación podríamos ver aquí si nos ejercitamos en asumir con más frecuencia, mis hermanos, esta actitud de negarnos a nosotros mismos y no buscar solamente que me sea lícito y tenga libertad mi propio placer, mi propia comodidad,
Imagínate si empezamos a negarnos a nosotros mismos por causa de mi hermano, para no tropezarlo, cuántos problemas irritantes que existen en las congregaciones quedarían solucionados incluso de raíz. Así es que a continuación también advertimos que esta actitud de sobrellevar o soportar o cargar las debilidades ajenas es a su vez, esto es bien importante y bien precioso. Para aquellos que están diciendo, pues sí, ya lo entendí, pero se me hace bien difícil. Yo pensé que nada más con que cuidara mi vida y que tratara de vivir yo bien, ya estaba bien. Y ahora me dicen que también tengo que ayudar a mi hermano con sus cargas, pues me la están complicando. ¿Qué más sigue? Díganlos de una vez. Entonces, fíjate lo que te voy a decir. Que esta actitud de sobrellevar, soportar, cargar las debilidades ajenas, es a su vez producto de una actitud más profunda que se deriva del mismo sacrificio de Jesucristo. Nuevamente vuelves a centrar tu vida en el Evangelio, en Cristo Jesús. Cuando sientas el peso de la carga, de las debilidades de tu hermano, que estás ahí ayudando, cooperando, mira el sacrificio de Jesucristo. No hay palabras para describir el sufrimiento, el dolor. Piensa en esto, lo que cargó Cristo, no solamente el madero, que era muy pesado, también cargó su madero, su cruz, pero cargó nuestros pecados, fallas y errores que merecían el juicio de Dios, la ira de Dios, la condenación. Entonces cargó también con la ira de Dios, el castigo de Dios por nuestros pecados, tuyos y míos. Piensa en eso, no hay matemático, físico, ni contador que pueda calcular el costo, como dice ese canto tan hermoso que me gusta, nunca sabré lo que costó ver mi maldad en esa cruz. Nadie podrá ver a ciencia cierta, a cabalidad, cuánto le costó a Jesús tomar tu maldad y la mía y la de todo pecador sobre su cuerpo, sobre el madero. Así es que, mis hermanos, nos dice el versículo 1, no agradarnos a nosotros mismos. No, así termina el versículo 1, no agradarnos a nosotros mismos. Esta es una expresión que profundiza el acto de negación del que estoy hablando. Como cristianos nos sentimos cómodos cuando hacemos las cosas que sabemos que están bien. ¿No es cierto? Si para nosotros está bien comer carne, y mira que yo soy de Monterrey, soy del norte, entonces está bien. Si para nosotros está bien o para otros es privarnos de comerla, así es que es evidente que la razón para privarnos no está en nosotros mismos. Yo no me voy a privar por mí mismo, sino me voy a privar primero viendo a Cristo, su sacrificio, lo que Él cargó, y luego viendo a mi hermano que tiene debilidades y que yo voy y me pide el Señor que sobrelleve las cargas. Así es que esto es bien importante, es la razón para privarnos y que no está en nosotros mismos, sino en los demás. No olvidemos, mis hermanos, que comer o no comer es un ejemplo, que en nuestro caso no es tan común esto. Nosotros no tenemos exactamente el mismo problema, pero yo te pregunto algo. ¿Qué ejemplo podría asemejarse o lo podríamos aplicar a nosotros? Nosotros no tenemos el problema de comer carne porque aquí no tenemos esa idolatría que la carne fue sacrificada a los ídolos y que la llevan al mercado y es más barata, por eso la compraban aún los cristianos y tal. Nosotros no tenemos eso, ¿sí? Pero pensemos cuáles son las situaciones equivalentes en que sí nos vemos hoy confrontados en nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Piensen un poquito, se los dejo de tarea,
y apliquemos la enseñanza a esas situaciones particulares. Así es que, mis hermanos, a medida que meditemos en esto, nos parece que tal vez se nos está pidiendo demasiado. Nos viene al recuerdo la pregunta del fastidio de Caín, cuando el Señor le dijo: ¿en dónde está Abel, tu hermano? Y todos sabemos la respuesta insolente de Caín cuando le dice que ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Así contesta Caín. Tengo como cristiano que andar considerando no solo si lo que hago es correcto, es en lo que más me estaba preocupando y enfocado, pero ahora además si debo o no hacer tal o cual cosa por mi hermano que tiene una conciencia débil. Imagínate. Así es que vamos a ver todavía más argumentaciones que están en el versículo 2. Agradar al prójimo en lo que es bueno para edificación es bien importante, porque no quiero que salgas de aquí y se nos predicó que agrades a tu prójimo, y como le agrada tomar a tu prójimo, pues te vas con él a tomar porque lo querías agradar. Al cabo el pastor me dio permiso, ¿no es cierto? O a echarte un pericazo, o a ir a un lugar inadecuado, inapropiado, etcétera, que no es familiar. Entonces, por eso, gracias a Dios por la sabiduría, porque nos dice aquí claramente el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno y para edificación. Sí, Dios nos conoce, mis hermanos, y como la Biblia la escribió para nosotros, pues entonces dijo, aquí voy a ser muy claro y muy cuidadoso. Es para edificación y algo que sea bueno, ¿ok? Entonces, aquí surge la pregunta que hizo el intérprete de la ley a Jesús, que se quiso justificar y dijo, ¿quién es mi prójimo? En este caso, por el contexto, parece indudable que se trata de nuestro hermano en Cristo que está en la posición de débil en cuanto a algo. Así es que, mis hermanos, entonces establece que debemos agradarlo en lo que es bueno y para su edificación, para la edificación de su alma. Es la connotación, o ya lo circunscribe a algo que sea bueno y que sea para edificación de su alma. No se trata de satisfacer algún capricho de tu prójimo, de tu hermano, pues eso no cumpliría la condición para lo que es bueno y para su edificación. De hecho, le harías daño. Nosotros le hacemos daño a nuestros hijos cuando les damos algo que no es algo bueno y es algo que no edifica y que podemos fortalecer su mala actitud, su orgullo, su egoísmo, su capricho, etc. Entonces, es para edificación. Atañe claramente a su vida espiritual. Mis hermanos, se entiende que la negación de sí mismos que se pide al hermano fuerte aquí en este texto contribuirá a que el hermano débil llegue a ser más fuerte en su fe, a que tenga una fe vigorizada al comprobar el amor que le demuestran los demás hermanos, los demás miembros del cuerpo. Hay muchos de ustedes que han comentado, ¿saben qué? Desde que me trajo el Señor aquí, me he sentido muy fortalecido, muy apoyado, muy arropado. Y he decidido iniciar el proceso de integración porque quiero ser miembro de Gracia Soberana, por la gracia de Dios. Vamos a un punto más, ¿sí? Donde dice el versículo 3, Cristo nos dio el ejemplo de lo que nos pide. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Aunque tengas libertad cristiana, aunque te sea lícito, aunque no sea inmoral, si eso que quieres hacer nomás es para agradarte a ti mismo egoístamente, a lo mejor tendríamos que dejarlo. Porque ahora en Cristo todo tiene que ser para edificación y para gloria de Dios.
Entonces, fíjate bien, cuando Cristo fue a la cruz, no lo hizo para agradarse a sí mismo, sino para agradar a su Padre. Padre, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito acerca de mí, dice el texto de Hebreos. Y también en Filipenses 2:5 nos dice: Dios a ti y a mí, haya pues en vosotros el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, de agradar a nuestro Padre Celestial, más que agradarnos a nosotros mismos. No hay más dicha más grande que empezar a encontrar un gozo por traer gloria a Dios y por crecer en agradar a Dios más y más. Y yo voy a enfocarme más, toda mi vida y todas mis cosas que haga, voy a estar siempre enfocándolas de esta manera, porque ya descubrí que hay gran bendición en mi vida. Hay más gozo, hay más paz, hay más satisfacción. Es más, están arreglándose muchas cosas en mi vida que ni siquiera había orado, pedido, y se están arreglando porque estás enfocado. Y eso yo lo creo. Ya ha sido una experiencia en mi vida. Que cuando tú tienes la fe y la convicción de ocuparte de las cosas de Dios y eternas, Dios se ocupa o se encarga de las tuyas. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien puede decir amén a eso? Yo sí. Así es que aquí nos dice Filipenses 2:5, siendo Dios manifestado en carne, los insultos que recibió en la cruz fueron insultos al hombre que colgaba clavado, pero también al Dios personal encarnado en su naturaleza. Piensa en eso. Para los que no reconocían su deidad y por eso lo enviaron a la cruz, eran insultos para el hombre blasfemo que decía ser Dios, nos dice el Evangelio, porque se hizo pasar por Dios y querían apedrearlo, y muchos se juntaron para llevarlo a la cruz por este motivo. Sin embargo, rechazar el amor de Dios en Cristo significaba, en la expresión del Salmo que está citando aquí Pablo, el Salmo 69, versículos 9 y 10. Los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Los vituperios son reproches, insultos, ¿sí?, que le hicieron a Dios. Cristo los tomó y los cargó por ti y por mí, para nuestro perdón, para nuestra salvación, para nuestra reconciliación, para nuestra justificación, para nuestra santificación, para recibir el derecho de ser hechos hijos de Dios y miembros de su familia y ciudadanos celestiales. Así es que el rechazo era a su condición de Dios, pero los insultos le llegaban en su condición de hombre. Entonces, ¿dónde debemos buscar, mis hermanos? Puedes estarte preguntando la fortaleza para elevarnos por encima de nuestras inclinaciones y preferencias y gustos naturales, egoístas que muchas veces tenemos. Y la respuesta nos las da Pablo aquí. Está en Cristo, que no se agradó a sí mismo, sino que se dedicó por completo a velar por los intereses de otros. Centra tu vida en Cristo, piensa en Él, amplía esto lo más que puedas. Pídele al Espíritu Santo que te dé iluminación, sabiduría, entendimiento, como Pablo oraba en Efesios capítulo 1, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y de su sufrimiento, y de su padecimiento, y de su cruz, para que entonces tú digas, oye, esto que me puede estar costando, me va a costar para agradar a mi hermano, no es nada comparable. ¿Te das cuenta?
Dios es infinitamente sabio, mis hermanos. Así es que al describir aún Jesús su misión en la tierra, Él mismo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En el Evangelio ahí de Marcos 10:45, imagínate, servir y dar su vida. Jesús no solamente sirvió y dio, pero dio hasta su vida por nosotros. Y a veces a nosotros nos cuesta mucho atender a este mandato, a esta petición de Dios de que sobrellevemos las cargas de nuestros hermanos, porque yo quiero hacer esto o aquello, porque tengo libertad y mi conciencia no me reprende. Está bien, pero hazlo de tal manera que no tropieces a tu hermano. Y aquí creo que Roberto nos explicó esto, si mal no recuerdo, y si no, pues le toca a él reparar el daño que yo diga, pero esto no es hipocresía. O sea, yo me puedo abstener de hacer ciertas cosas delante de mi hermano, de mi prójimo, porque es débil, pero yo sé que no es pecaminoso. Acuérdense que se aclaró muy bien que no estamos hablando aquí en las libertades cristianas, no estamos hablando de nada moral, ni nada que tiene que ver con el pecado. Eso dejó bien claro Roberto cuando nos predicó, y si no hay que volver a oír esas predicaciones en esos puntos, porque es bien importante. Pero yo puedo hacer cosas que no voy a hacer públicamente. Eso no es hipocresía, ni es que haga cosas a escondidas que son malas. No estoy hablando de eso. Cosas que son lícitas, que no son morales o inmorales, que no son pecaminosas, pero que si las hago puede tropezar a mi hermano. Ok, no lo hago por amor a ti, pero en otro contexto lo puedo hacer. No sé si queda claro, y si no, luego pueden hacer alguna pregunta en otra reunión, en otro momento, etc. Entonces, voy a terminar para pasar al siguiente punto. Nomás decir que vale la pena repetir que este espíritu de humilde servicio para con los cristianos, verlo como un servicio, esto de sobrellevar la carga de tus hermanos, dice que es un servicio para con los cristianos débiles. Fíjate bien, no brota de nosotros mismos, sino que se trata de un don de Dios, que dado a través del Espíritu Santo nos capacita para imitar más y más a Cristo. ¡Wow! Eso trae descanso. No brota de ti, mi hermano, ni de mí, sino precisamente a través del Espíritu Santo, que nos va a capacitar. O como dice Pedro en su carta, el Espíritu del Señor reposa sobre mí para fortalecerme. Entonces el Espíritu Santo, cuando ve que tú quieres obedecer, entonces Él te capacita. Ese es el secreto espiritual que tienes que descubrir y llegar ahí. Y otro punto importante aquí es el versículo 4, porque Pablo dice, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, lo que se nos pide tiene un fundamento de las Escrituras. No era una petición a título personal de Pablo. No dice Pablo, hermanos, miren, yo quiero y creo y me parece que ustedes tienen que hacer esto de sobrellevar las cargas los unos de los otros, de no juzgarse y todo esto porque yo creo que es lo mejor. No, sino que esto se desprende y tiene fundamento de las mismas Escrituras, porque las cosas que se escribieron antes, fíjate bien, se escribieron antes pero tienen una aplicación, tienen lugar ahora. Se escribieron antes pero tienen lugar ahora en tu vida y en mi vida. Porque a veces leemos y dice, sí, pero eso fue antes. Como nuestros hijos cuando les decimos, no, hijo, no, papá, eso fue antes, ahora no. No sé si les han dicho algo así. Bueno, mis hijos sí, a lo mejor son diferentes los tuyos. Muy bien, segundo punto, estamos en los versículos 4 al 5, nuevamente tocamos las Escrituras, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Otra vez Pablo dice, el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé un espíritu. Qué tremendo está esto, ¿sí? Nos dé un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea,
es la voluntad de Dios que tú y yo tengamos el mismo sentir de Cristo, que Cristo no se agradó a sí mismo. Cristo encontró satisfacción en agradar a su Padre. Cristo encontró satisfacción y vio el fruto de la aflicción de su alma, como dice Isaías 53. Al ver el fruto, dice, y mi alma quedará satisfecha al ver el fruto de mi aflicción. Cristo encontró satisfacción no en el sufrimiento en sí mismo, sino que a través de su sufrimiento Él sabía que vendría la redención de las personas que creerían en Él, de los que Él iba a salvar. Así es que el punto 2 es lo que Dios, o sea, lo que nos dará Dios. O sea, Dios te va a dar algo al responder a su palabra, a esto que viene diciendo Pablo. ¿Y qué es? Pues vamos a verlo aquí. Paciencia, consolación, esperanza por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios trae paciencia. La paciencia está relacionada más bien con los hombres, con las personas. La perseverancia está relacionada más bien con las circunstancias. O sea, Dios quiere que seamos pacientes con nuestro prójimo, nuestros hermanos, que seamos perseverantes en las circunstancias y situaciones difíciles y que tengamos esperanza. Pero es por la palabra de Dios. La esperanza es acá el resultado de las Escrituras, porque las Escrituras nos dan paciencia y consolación. Versículo 5, un mismo sentir según Cristo. ¡Qué tremendo! Y aún también vamos a añadir hasta el 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un mismo sentir según Cristo Jesús. Estos versículos presentan una breve doxología, que es una alabanza, adoración, acción de gracias a Dios. Señor, gracias porque tú eres el Dios de la paciencia, el Dios de la consolación, el Dios de toda esperanza. Y ese Dios es mi Dios y tu Dios. A Dios se lo llama el Dios de la paciencia y de la consolación. Así es que, mis hermanos, la conclusión es que lo que nos dan las Escrituras no es otra cosa que lo que está en la misma esencia espiritual de Dios, porque Dios es el Dios de la paciencia y la consolación, y Dios te da paciencia, consolación y esperanza, y ahí empatan. Y es algo hermoso, porque no estamos hablando de cualquier consolación, de una paciencia de un día, en un momento. No, estamos hablando de la paciencia, la consolación, la esperanza. Así es que la conclusión es que lo que nos dan las Escrituras no es otra cosa que lo que está en la misma esencia espiritual de Dios. Porque Dios es el Dios de la paciencia y la consolación, y las Escrituras, inspiradas divinamente, todas ellas por Dios, nos comunican el beneficio de esas cualidades divinas que tanto bien nos hacen. El que yo tenga esa paciencia, tú también, el que estemos consolados, alentados, exhortados por el Señor, y tengamos una esperanza eterna, una esperanza cierta, una esperanza completa, una esperanza viva, como bien sabemos. Así es que qué precioso contraste, mis hermanos, entre la respuesta de unanimidad, de opinión que buscan a veces los hombres, y la provisión de Dios para resolver las diferencias que separan a fuertes y débiles. A Dios no hay nada difícil para Dios. No hay ninguna cosa que sea imposible para Dios. Si Dios pudo unir
de los dos más grandes pueblos desunidos y enemigos como los judíos y gentiles, y de los dos pueblos hacer un solo pueblo, porque Cristo derribó la pared intermedia de separación, como nos dice en Efesios capítulo 2, y lo puedes leer ahí. Entonces el Señor puede unir a cualquier persona y cualquier circunstancia y cualquier situación. En igual sentido, mis hermanos, nos ayudan las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. El agradarnos a nosotros podría haber dado algún tipo de satisfacción personal en la carne, sin duda. Esto me agradó, me sentí bien, ¿no es cierto? Pero el negarnos y agradar al hermano débil y al Señor mismo, esa es otra cosa. Es bien importante esto. Ya no solamente mires a tu hermano, a tu prójimo que es débil y buscas agradarlo, pero mira también al Señor, porque Él es tu ejemplo, porque ni aún Él mismo se agradó a sí mismo, sino que buscó agradar al Padre y buscó llevar las cargas tuyas y mías. Amén. Así es que no podemos impedir que nuestros pensamientos nos lleven a Filipenses 2, donde se nos exhorta, mis hermanos, a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Mira, esto puede ser una petición increíble de oración tuya. Señor, dadme el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque yo soy tu hijo, yo soy un seguidor de Cristo fiel, y quiero que me des el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Quiero que me des su misma manera de pensar y de ver las cosas de la vida y las situaciones del día a día. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que Dios no va a contestar esa oración? Claro que sí, porque es su voluntad. Tú estás pidiendo conforme a su voluntad, y si pedimos conforme a su voluntad, si sabemos que Él nos oye, nos dará cualquier cosa que le pidamos, ¿no es cierto? Y vamos al punto final, que está en el versículo 6, y vamos a estar añadiendo ahora el 7. Dice, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje tremendo, mis hermanos. ¿Qué vemos en este tercer punto? ¿Para qué quiere darnos Dios un mismo sentir en Cristo? Tú te podrías preguntar, y es válido. ¿Para qué quiere Dios que yo como cristiano, hijo suyo, tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Es una pregunta válida que puedes tener, que puedes hacer. Y el mismo versículo dice aquí, en el versículo 6 dice, ¿para qué? Todas las preguntas que surgen de la Biblia las responde. Y ahí mismo dice, ¿para qué? En el versículo 6, y te dice la respuesta, unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la respuesta. Para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, aquí hay algo, hay un glorioso para qué. Quiere Dios que tengamos el mismo sentir en Cristo, para que a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los propósitos de Dios son perfectos y nos hacen sumamente felices. Oramos nosotros como pastores y líderes de la iglesia para que lleguen ahí y que tú descubras y encuentres que al estar conociendo los propósitos de Dios y viviendo conforme a ellos, vas a ser feliz, vas a ser gozoso, estarás bendecido, satisfecho. Para agradar al hermano y a Dios, ahora disfrutamos de esta bendición espiritual indecible. Glorificar a Dios en la unidad de su pueblo. Esto es bien alto, mis hermanos. No solamente era la recomendación de Pablo, sus deseos, o nosotros como pastores, hermanos, vamos a estar unidos. Échenle ganas. Es bueno, nos va a ir bien.
No, no es nada de eso, fíjate bien. Glorificar. Bueno, Abraham. Glorificar a Dios en la unidad de su pueblo. Si nosotros cumplimos con esto por la gracia de Dios y en verdad estamos unidos y sobrellevamos unos y los otros las cargas, esta unidad glorifica a Dios. Y en ese glorificar a Dios hay satisfacción en ti y en mí y en todos. Y hay gozo, y hay paz, y hay bendición. Y dice, Señor, qué tremendo es esto. Voy por más, porque ahora voy a proponerme intencionalmente que cada cosa que haga te glorifique, porque estoy entendiendo cómo está la onda. ¿De qué se trata? Este es el propósito que Dios tiene para su iglesia, mis hermanos, y es lo que nos estaba tratando de decir Pablo, que en ella tanto los judíos como los gentiles, fíjate bien, eliminada o ya derribada la pared intermedia que los separaba, como nos dice Efesios 2:14 que les cité ahorita, puedan glorificar juntos a Dios como resultado del poder del Evangelio que Pablo nos había dicho en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y más también que eso, para salvación, para preservación, para transformación, para traer o darnos una vida que glorifique a Dios. El Evangelio tiene poder, mis hermanos. Nada más centra tu vida en el Evangelio cada día. Así es que la conclusión de este versículo 6 es que esas diferencias entre los fuertes y débiles se pueden resolver cuando se actúa en la forma en la que Cristo hizo, es decir, no agradándose a sí mismo. Si los fuertes, tú, y los débiles, yo, en la fe, estamos unidos en un mismo sentir, según Cristo Jesús, ya no hay dos partes, como decía Roberto, hay dos bandos. No hay dos bandos, no debe haber bandos en la iglesia de Cristo, sino una unidad verdadera que glorifica a Dios. Esta unidad debe estar de acuerdo con el precepto de Cristo, conforme al patrón y ejemplo que nos ha dejado Cristo con su testimonio y con las Escrituras. Así que, mis hermanos, el gran fin de todos nuestros actos, pensamientos, comportamientos, actitudes debe ser que Dios sea glorificado. Y te repito nuevamente, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Descubran, mis hermanos, esto, que cuando tú estás realmente buscando traer gloria a Dios en todos tus actos, en todos tus pensamientos, en todo lo que tú haces, verás la bendición de Dios a tu vida. Verás el ánimo, el aliento, la esperanza que cobras, las cosas cómo suceden, cómo cambian, cómo se abren las puertas, cómo se resuelven tantas cosas. En verdad, créelo. Te aliento y te pido que busques por esto en la gracia de Dios y en oración. Esto me encantó. Nada fomenta esto más que el amor y la bondad mutuo de los que profesan a Cristo. Pero fíjate, quienes concuerdan en Cristo pueden concordar entre ellos. Wow. Si tú estás concordando con Cristo, si yo estoy concordando con Cristo, entonces tú y yo vamos a concordar. Si no concordamos tú y yo, es que tú no estás concordando con Cristo, o yo no estoy concordando con Cristo. ¿Sí queda claro? Así que ya terminamos con el versículo 7, porque al entrar aquí a este versículo, yo solamente voy a tocar una parte. El pastor Roberto va a continuar la próxima semana a partir de este versículo 7, pero en este versículo 7 se vuelve la exhortación que Pablo había dado en el 14:1, o sea, que ya se había predicado. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pero dice, recibid al débil en la fe.
recibid al débil en la fe, pero esta vez el recibirse aquí que habla el versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros. Fíjate bien, involucra a todos los cristianos. Recibíos los unos a los otros no se refiere a los que se dicen ser cristianos, pero no demuestran serlo por no vivir como tales. No se propicia una unidad de todos los que llevan una Biblia debajo del brazo. Eso no propicia una unidad verdadera. Satanás también echó mano a su Biblia, pero hizo citas con sus propios agregados, citas bíblicas, con sus propios agregados. A otros los mutiló, les cortó, les quitó, aún en el jardín del Edén, a Jesús en la tentación. Se trata, sí, de recibir a todos. Fíjate bien, vamos a recibir a todos los que Cristo recibió. Vamos a recibir a todos los que Cristo recibió, por gracia. A todos los que de corazón verdadero le recibieron a Él por la fe en arrepentimiento y entrega de sus vidas y fueron hechos hijos de Dios porque creyeron en su nombre, como dice el Evangelio de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis hermanos, sin duda el concepto comprende a todos los cristianos y a la vez es claro que en esa inclusión de cristianos se considera tanto a los judíos como a los gentiles convertidos. Esta inclusión de juntar judíos y gentiles convertidos es algo extraordinario, milagroso, poderoso. Así es que, mis hermanos, estamos llegando aquí porque no quiero ampliar más esto que se nos va a predicar la próxima semana. Así es que vamos a darle gracias a Dios y vamos a darle gracias por esos dones que hablamos ahorita, de la paciencia, de la consolación, de la esperanza. ¿Qué te llevas así claramente con este mensaje? Sí, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Yo ya propongo hoy, a partir de hoy siempre, no agradarme a mí mismo, porque estoy siguiendo el ejemplo de mi Señor, Cristo Jesús, y voy a buscar en todo agradar a Dios mi Padre, y voy a buscar traer gloria a Dios. Pero ¿saben qué, mi hermano? Esto que estoy diciendo está mal. Pastor, ¿está mal? Sí. Está mal. ¿Sabes por qué? Mira, me está faltando algo en esto que estoy diciendo. Me está faltando ese unánime. Yo lo estoy diciendo acá solito. Pero aquí dice, para que unánimes a una voz. Esto no es garganta, no como cantamos ahorita. Podemos cantar con la garganta, a una garganta, y no estar unánimes, no estar unidos, no estar en amor, no estar en esta actitud de sobrellevarnos unos a otros. Pero entonces, si nos recibimos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, pero a una voz glorifiquemos al Dios y Padre. Mis hermanos, es importante la unidad, la unanimidad. Y gracias al Señor, porque es unanimidad y no uniformidad. Porque yo hubiera estado bien descontento si hubiera sido uniformidad. Porque no quiero vestir como tú vistes. No quiero pensar como tú piensas. No quiero hacer las cosas como tú las haces. Ni tampoco tú como yo. ¿No es cierto? Y no está mal. Pero Dios no nos está uniformando, imagínate. Que todos trajéramos aquí el mismo uniforme, la misma ropa, y hiciéramos todos lo mismo, pensáramos igual. No es, eso es uniformidad. Dios quiere unanimidad.
Es muy diferente. Estemos unidos y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.